Aprende radio. Taller de radio 100% práctico. Conducción, locución, producción, comercialización, control remoto, reportajes, operación digital, radio musical y hablada, enlaces en vivo, guionismo, entrevistas y más. Taller de radio 100% práctico. Pide informes 5525-1072 o visítanos. Manuel López Cotilla, número 815, Colonia del Valle, Ciudad de México. Intégrate al mundo de la comunicación. Taller de radio 100% práctico. Al término del curso se te entrega certificado de locutor ante la SEP. Más información en escucharadio.net. El universo es infinito, pero al final todos estamos conectados. Con la energía descubrí que hay una fuerza que irradia a todos. El éxito y la magia están en cada uno de nosotros. Emitimos nuestras señales de Manuel López Cotilla, número 815, Colonia del Valle, delegación Benito Juárez, Ciudad de México. Código postal 03100. Somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos la primera estación del grupo Escucha. Escucha Radio. www.escucharadio.com.mx. Imagina y escuchas. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, muy buenas noches, queridos radioescuchas, cibernautas y el público en general que nos va a buscar en nuestras redes sociales. Les damos la más cordial la bienvenida a esta nueva emisión de Ventana Pública. En esta ocasión les saluda el maestro Omar Eli Manríquez en ausencia de nuestra queridísima amiga Miriam Cruz. Les damos la cordial bienvenida y recuerden, estamos en Escucha Radio. Nuestro sitio es www.escucharadio.com.mx, la mejor radio de internet. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy relevante debido a que, como ustedes saben, actualmente se ha anunciado en diversos medios internacionales y prensa nacional que la pobreza es uno de los grandes problemas estructurales que no han logrado solventarse de la mejor manera. Recordemos brevemente que a 30 años de implementación de políticas de combate a la pobreza con el neoliberalismo, pues los números no son nada alentadores, y en esta ocasión entonces vamos a tratar el tema de políticas que rompen los lazos sociales. Y en esta ocasión tenemos como invitada a nuestra queridísima amiga y una de nuestras habituales participantes, la doctora Abigail Martínez. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Abigail? Hola, buenas noches, Omar. Muy bien, bueno, entonces les damos la cabida a nuestros radioescuchas para que, ya saben, nos envíen sus preguntas, comentarios, propuestas de temas, y aquí vamos a leerlos con mucha atención y cuidado. Bueno, vamos a empezar el tema, vamos a lanzar unas pequeñas preguntas. Como lo contextualizamos al inicio del programa, mi querida doctora Abigail, pues ya llevamos más de 30 años de programas de combate a la pobreza. Si bien ahorita lo vamos a comentar, estos inician en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari con el programa de solidaridad, que tuvo un anuncio con bombo y platillo. Incluso recuerdo yo que hay por ahí varios spots en donde Televisa y todo el elenco tradicional hacen una canción que te llegaba al corazón, ¿no?, de la solidaridad y las manos arriba. Después recuerdo que la crisis del 97 obliga al gobierno del entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo, a darle un giro al programa de solidaridad y lanzar lo que después se conoció como el programa de Progresa. Después inician las gestiones de los gobiernos panistas y Vicente Fox le da un cambio
a las políticas, y después ya con la administración de Felipe Calderón el programa de oportunidades toma cierto sentido de apropiación entre los ciudadanos que veían al programa como, digamos, una política ya de Estado y no de partido. Pero ahora, durante el comienzo del sexenio de Enrique Peña Nieto, se anuncia que ahora el programa de oportunidades cambia y va a entrar en vigor, bueno, entró ya en vigor de hecho, el programa Prospera, claro, Prospera, es que esos de los pro. Claro, entonces, bueno, nos vienen a la idea varias cuestiones, estas que mencionábamos en un principio. La pobreza sigue en niveles alarmantes de alrededor del 53-52% a 30 años de iniciadas estas políticas neoliberales. Se ha hablado de que Prospera tiene cierta concentración de funciones y que puede ser nuevamente un programa clientelar, algo que ya se le había quitado como un signo característico en el programa anterior de oportunidades. Concentra grandes programas sociales articulados en un eje que se ha llamado de autonomía económica y una serie de políticas de salidas productivas, como lo anunció el presidente. Pero bueno, no deja de darnos temor que esto se pueda convertir en un programa clientelar y de corte paternalista o patrimonialista, y por ello creo que es muy importante que en la misión que tiene Ventana Pública tradicionalmente, en la voz de Miriam Cruz, es la de informar al público y de formar una opinión pública informada y crítica. ¿Qué nos podrías decir al respecto? ¿Qué es esto del programa Progresa? Prospera. Efectivamente, diste un muy buen resumen, Omar, de lo que ha sido la política pública en materia de pobreza aquí en México. Y lo cierto es que tenemos que decir que antes de Solidaridad había una serie de programas, ¿no? Yo no sé si en nuestro público se encuentran personas que tengan o se acuerden, ¿no? Por ejemplo, de programas como PIDER, Coplamar, que en realidad no estaban centrados en atender a la pobreza, sino más bien a grupos organizados, que entonces podían hacer ciertas exigencias. Sin embargo, a partir de Salinas con Solidaridad y luego Progresa, Oportunidades y ahora Prospera, la característica que han tenido estos programas es que son focalizados, es decir, es una estrategia donde vamos a elegir quién es más pobre que los demás, y entonces a ese que es más pobre le vamos a dar los beneficios. El problema aquí con estos programas es que separan, dividen a las comunidades. ¿Por qué? Tú llegas a una comunidad X que está en situación de pobreza alimentaria o pobreza extrema, ¿no? Y entonces con esta nueva práctica de focalización, separamos a la comunidad entre los que son más pobres que aquellos que no lo son, aunque en realidad todos en conjunto siguen siendo pobres. Entonces, aquellos que son más pobres, por decirlo de algún modo, recibirán los beneficios del programa. Esta situación es alarmante porque entonces en esa comunidad se perciben a sí mismos de modo distinto. ¿Por qué? Porque entonces mi amigo, mi compadre, mi compañera, mi vecina va a tener los beneficios del programa y yo no. Ante mis ojos, mi vecina, mi compadre que tiene los beneficios del programa se vuelve alguien rico, cuando en realidad le están dando los beneficios del programa porque es considerado en situación de pobreza extrema. Entonces, este asunto de percepción es delicado, porque entonces nos lleva a que tú y yo nos separamos. Claro. Te veo diferente. Nos percibimos distintos. Igual. Exacto. Y entonces comenzamos una relación social distinta. ¿De competencia se podrá decir? Hay rasgos. Yo he observado en trabajo de campo que sí hay un poco de competencia. También hay situaciones de discriminación, ¿sí? Y sobre todo en aquellos lugares donde todos trabajamos en común por una tarea, limpiar la calle, arreglar la escuela, organizar la fiesta patronal, lo que fuere, ahora es distinto. Porque entonces los que tienen el apoyo normalmente ya no participan en esas tareas o son excluidos de esas tareas.
Cuando te refieres a esas tareas, estamos hablando de prácticas de solidaridad social, por ejemplo, hablamos del mano vuelta, del tequio. Exacto. Y ese tipo de tradición milenaria, ¿verdad? Si no está mal decirlo, que en el que la comunidad teje alrededor de la contribución al bienestar común. Entonces, exacto, tú me estás diciendo que con ese tipo de programas se rompe esta dinámica. Exacto, entonces, por un lado, efectivamente, van a atacar lo que en términos teóricos es pobreza extrema, ¿no? Y en ese sentido es loable la tarea que se hace, aunque efectivamente los datos, por ejemplo, los datos de 2012, que son los últimos que han salido, nos van a decir que la situación de pobreza, el 53.3% de la población está en situación de pobreza, y de ellos, sí, el 41.8% está en pobreza moderada, y después el 11.5% está en pobreza extrema, y así de, pero todos, es que no todos son pobres. Como que todos, hasta entre los pobres hay niveles, rangos, ¿no? Exacto, pero a ver, esta es una situación teórica que está teniendo como resultado que la distribución de los recursos sea muy puntual, es decir, le voy a dar recursos a los pobres, pero esos recursos no me alcanzan, entonces lo que tengo que hacer es distinguir entre niveles de pobreza. Okay. Y entonces vamos a tener la pobreza moderada y la pobreza extrema. La extrema es la que Naciones Unidas nos dice no hay para comer, y la moderada es la tengo para comer pero no me alcanzan para los otros servicios, tener acceso a escuelas, bueno, a la educación o a la salud, vivienda, aunque sí tengo para comer. Y la pobreza extrema es no tengo para nada. Entonces, para recordarle al auditorio, ¿en qué nivel estamos ahorita de pobreza extrema, de aquellos connacionales que no tienen? Pobreza extrema es el 11.5% de la población. Estamos hablando de unos 13 millones. Entonces, calcúlale. Pero además, la característica de esta población es una población rural, normalmente será indígena, que viva en zonas de extrema marginación, llámese la zona de la montaña, ¿no? Por ejemplo, donde tú y yo sabemos que no hay caminos para llegar, o sea, ahí llegas a ver cómo carambas llegas. Y entonces, los servicios de salud, de educación tampoco son accesibles. O sea, en este sentido aquí se juntan varias características de vulnerabilidad. Entonces, creo que exacto, hay una medición multidimensional que señala pobreza de ingresos, pobreza patrimonial, ajá, pobreza de otra índole. Y la alimentaria. Como 4 tipos. Que es la que nos va a decir Coneval, bueno, ok, de acuerdo con este espectro de pobreza, también a eso le vamos a sumar las condiciones de marginación. Es decir, tú puedes ser pobre extremo, pero vivir en la ciudad. O puede ser pobre extremo y vivir en la montaña. Entonces, no es lo mismo no tener que comer en la ciudad que no tener que comer en la montaña. Claro. Las condiciones son distintas. En ese sentido, ¿hay alguna diferenciación entre el diseño de la política para hacer una focalización de la población objetivo en zonas urbanas y zonas rurales y zonas de extrema pobreza? Sí, fíjate que con el programa con Progresa en el periodo de Zedillo entró esta innovación. La innovación social justamente fue esto, ¿no? Vamos a focalizar, vamos a decidir quiénes son sus, ¿cómo decirlo? ¿Quiénes son los sujetos ideales? Los elegidos. Ajá, los elegidos para recibir los beneficios. ¿Por qué? Porque el Estado se vio en la situación en la que ya no podía dar recursos de manera universal. Entonces pasamos de aquellos programas universales a programas focalizados, y ahora la nueva estrategia es por corresponsabilidades. Es decir, yo Estado te voy a proporcionar los beneficios de tu programa, ¿no? Ahora Prospera, pero tú a cambio tienes que hacer determinadas tareas. Entonces, en esta dinámica de los beneficiarios, resulta que tú vas a observar que la forma en la que ellos se relacionan es una forma vertical, como si estuvieran en una empresa. Entonces está la vocal, ¿no? La vocal del programa, más aparte están las titulares, y entonces si está la vocal, no sé, ¿qué te gusta? De educación. Ella recibe a su vez cierta capacitación en la materia, que a su vez responde, ¿no?, a los lineamientos de la Secretaría de Desarrollo Social, de Cedesol, que a su vez responde, ¿no?, a la Política Nacional de Educación. Entonces, es decir, hay toda una estructura, ¿sí?, que va a caer como lápida, como si fuera el pípila, ya sabes, así como cae en lápida sobre la vocal.
Y entonces ella se va a vincular con el resto de sus compañeras o titulares de beneficiarias del mismo modo. Es reproducir de cierta manera esta cultura del líder o del dirigente, del jefe, pero no del dirigente en el buen sentido de la palabra, sino del líder charro, del líder del operador político, que es el que sabe, el que tiene la información, el que tiene los contactos. Sí, exacto. Entonces es una estructura totalmente vertical, ¿sí? Donde la información solo se concentra en una persona, ¿no? Entonces luego vas a observar aquellos que no tienen los beneficios del programa, los no elegidos, pues, ¿no? Ajá. Como decíamos, y resulta que las relaciones son totalmente distintas, son horizontales, son de pares. Y entonces, en una misma localidad caracterizada por la marginación, por la pobreza, tienes dos grupos, o sea, tienes una comunidad dividida en dos grupos. Una es la que tiene los beneficios y que opera de manera vertical, y otra es la que no tiene los beneficios y opera de manera horizontal. Okay. Es decir, un efecto colateral de las políticas en materia social de ataque o combate a la pobreza es esto, la división de las comunidades. Es decir, están rompiendo con el capital social de la población. No importa que sea rural o urbano, lo están rompiendo. ¿Por qué? Porque entonces yo ya no voy a ir a pedirte a ti una tacita de azúcar, porque tú ya tienes oportunidades y se ha hecho una percepción distinta. Y entonces, en realidad, tú empiezas a medir pobreza, o cómo ha avanzado la pobreza, o cómo se ha disminuido la pobreza en ciertos lugares, y te vas a dar cuenta que no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque esta división social los ha empobrecido todavía más, pese a que un sector de ese poblado recibe los ingresos. Okay. Nos parece muy interesante este señalamiento. Vamos a regresar para que nos expliques de manera más profunda a qué haces referencia con el concepto de capital social, para que nos lo expliques aquí al público, y vamos a dar unos saludos quienes nos están mandando, y vamos a también a recordarles que estamos en Escucha Radio. Agradecemos la facilidad para la producción de este programa a el director Antonio Basbar, a la licenciada Claudia Segura y a nuestro ingeniero operador en cabina, el Conde. Muchísimas gracias, ya sabes, estás en Escucha Radio. Vamos a leer un comentario. Nos escribe Nayeli Segundo, dice: felicidades a la doctora Abigail por su perfecto y reconocido trabajo, al igual que el maestro Omar. Son un buen equipo y sobre todo que ponen en la mesa temas fundamentales de la actualidad. Saludos. Muchísimas gracias, Nayeli. Bueno, entonces estábamos en este señalamiento muy puntual, que el programa quiso hacer el énfasis en que hay políticas que rompen los lazos sociales. Entonces tú llegas al concepto de capital social para señalar que estas políticas rompen un tejido social, y en lugar de sacar de la pobreza estas poblaciones vulnerables, las está empobreciendo. ¿Quisieras abundar en este tema, por favor? Sí, el tema del capital social es algo muy sencillo o muy básico. Es todas aquellas relaciones que tú y yo tenemos, ¿sí? Y que en algún momento dado nos van a ayudar, ya sea para hacernos sentir mejor o para resolver alguna problemática. Por ejemplo, cuando tú y yo nos sentimos mal porque nuestra novia nos dejó, ¿no? Entonces le hablas a un amigo, a una amiga, y te pones a gimotear: oye, que me siento mal, y te invita a un café, te apapacha, te da cobijo. Claro, es, ¿no? una especie de terapia. Más que terapia, estás echando a andar tu capital social, es decir, estás echando a andar las relaciones sociales que tienes para enfrentar esta situación. Tienes acceso, digamos, que a un consuelo emocional por capital social, ¿no? Ahora, supongamos que estás buscando trabajo, ¿no? Y entonces le hablas a todos tus cuates y conocidos: oigan, ¿saben qué? Si saben de algún trabajo, llámenme, ¿no? Okay. Es decir, echas a andar estas redes sociales. De información sería. Por ejemplo, ¿no? Ahora, oye, que el terremoto, esto que pasó en Nepal, que a mí me llama mucho la atención lo que está pasando en Nepal, porque me parece muy grave que el Estado esté impidiendo que las personas actúen por su propia iniciativa para resolver los problemas. Claro, como pasó aquí en el 85. Entonces, aquí pasa en el 85 el terremoto, el Estado no da una respuesta pronta, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace la población? Se empieza a organizar, no nos conocemos, pero nos empezamos a organizar
para enfrentar esta situación. Es decir, hacemos uso de nuestro capital social. A lo mejor no éramos tan cuates, pero éramos vecinos y nos conocemos de la calle. Pero en ese momento de crisis, que hay que resolver esto, lo echamos a andar. ¿Qué es lo que estaba empezando a ocurrir en Nepal, por ejemplo? Y el Estado lo está impidiendo. Ahora, me parece muy importante porque creo que esto tiene que ver con el control que hay de los medios y de cómo proyectar una imagen internacional, pero recupero el señalamiento de las cuestiones del terremoto. El auditorio que nos escucha y que tuvo, digamos, en esos días la experiencia de vivir aquí en el Distrito Federal, y lo han recogido muchos académicos también, que este acontecimiento marcó a la vez un trauma social, pero también un renacimiento de la ciudadanía, porque la construcción de este tipo de redes sociales y de capital permitieron después que se echaran a andar los movimientos en favor del ordenamiento urbano, del movimiento urbano popular, aquellas de lucha por la vivienda, y esto le dio auge a lo que fue la construcción de la ciudadanía en la Ciudad de México, ¿no? Sí, son los inicios, ¿no? Claro. La génesis de la ciudadanía. Cuando empezó aquí a construir y quitarse alud que tenía de tratamiento de súbdito que venía con los gobiernos priistas. Pero bueno, entonces esto es lo que sucede a grandes rasgos. Sí, se rompen exacto. Este tipo de se rompen los lazos emocionales, de información, de y nos empobrecemos. Humano, y nos empobrecemos. A ver, explícanos esto. Ahora, ¿cómo se traduce esto en pobreza? En pobreza, pues es muy sencillo, ¿no? O parece ser que yo lo veo como muy sencillo. Cuando tú y yo dejamos de ser compadres, cuando dejamos de hacer estos intercambios, ¿no? Llámese una tacita de sal, un platito de frijoles, un lo que sea, entonces vamos a tener una situación en la que si yo me enfrento o tú te enfrentas a una situación difícil, por esta cuestión de que ya se rompió el vínculo, ya no vas a recurrir a mí o yo ya no voy a recurrir a ti para salir adelante. Y entonces, si yo te podía prestar en algún momento un platito de frijoles para que salieras adelante con la comida del día de hoy, eso ya no va a pasar. Entonces, el día de hoy, tú te vas a quedar con hambre, ¿no? Y mañana probablemente también, y pasado mañana también. Pero es por un solo hecho, porque tú y yo rompimos lazos. Pero entonces imagínate, ¿no? Si yo soy pobre y ya no puedo echar a andar este mecanismo de apoyo donde fulanito me presta frijolitos, perenganito, azúcar, entonces me voy a empobrecer. Claro. Me voy a sumar a la lista, no de los pobres moderados, sino de los pobres extremos, porque ya no voy a tener que comer. Entonces, a mí lo que me preocupa más, yo observo los programas en materia social, y en esencia me parecen que son nobles, en esencia, aclaro. No, porque tampoco lo domina, ¿no? Pero tú ves los lineamientos operativos del programa y me parece que son nobles. Sin embargo, ya cuando se empieza a instrumentar viene el efecto colateral. Además de lo que decías hace un momento, ¿no? De este asunto de clientelismos. O sea, además de todo eso, le vamos a sumar al canasto de los colaterales el rompimiento de los lazos sociales. Que todavía empobrece más a una comunidad, claro, y a una familia. Porque entonces, si yo quiero que los niños de esta comunidad vayan a la escuela, me organizo con los papás y armamos una escuelita de tablas, suponiendo que echamos a andar ese capital social. Pero si rompimos lazos, pues que cada quien se rasque como pueda, ¿no? O sea, así opera. Claro. Y entonces, ahora, vamos más lejos. ¿Qué está pasando con nuestras tradiciones como el tequio, como la mano vuelta, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la faena? Eso se está empezando a perder. Inclusive la tradición oral de la herbolaria, creo que también esto también tiene que ver con que se empiezan a olvidar estos lazos y se pierden de repente, o sea, sí, así como la lengua materna, que tú una vez tuviste aquí un programa muy interesante. Muchas gracias. Todas estas cosas se van perdiendo, ¿verdad? Sí, el problema es ese. Cuando perdemos los lazos, perdemos nuestra cultura. Cuando perdemos nuestros lazos, no compartimos. Cuando pierdo nuestros lazos, la familia, la comunidad pierde su dirección. Es como si fuéramos una especie de manada de elefantes, vágame el ejemplo. Toda manada de elefantes tiene un líder, o una líder en realidad, una elefanta, ¿no? Una paquidermo líder, pero normalmente esta muere porque como es anciana, ¿no? Tiene mucho marfil, entonces, ya sabes, ¿no? Los cazadores furtivos. Claro. Pero entonces, la manada, al perder esa guía,
se desvincula y pierde sentido. Y entonces medio van haciendo las cosas, ¿no? Medio van siguiendo su marcha, pero con muchos tropiezos. Es algo similar a lo que pasa con la sociedad. Exacto, es algo similar. Vamos perdiendo esa riqueza. Ahora, no quiero dejar pasar de lado este tema, porque me parece que es muy importante cuando estamos analizando en profundidad la lógica de las políticas neoliberales. Yo recuerdo que he leído que, por ejemplo, uno de las características de solidaridad era que entregaba los aportes, las transferencias condicionadas a un comité, y que este se hacía cargo de gestionar, digamos, obras de infraestructura, que eran como créditos a fondo perdido, pero en ese sentido, digamos que cuando Salinas implementa este tipo de políticas, ya que ahora ya son tradicionales después de 30 años, se colocaban en la comunidad. Pero después, ya cuando viene la gestión, no sé en qué momento fue este cambio. Yo quisiera que tú nos pudieras decir, y también por qué cambia esta lógica de ser el objeto de la política, la comunidad, a pasar a ser el individuo. Hay un tipo de lógica que pudiéramos decir o caracterizar como individualista, o de fomentar la competencia entre los individuos, o esto, digamos, como tú lo mencionabas, era un efecto colateral de la política. Mira, cuando se instala Solidaridad con Gortari, el programa todavía, más bien funciona a partir de otorgar los recursos a grupos que se pueden organizar. Y entonces empieza algo que se llaman comités vecinales, que a la fecha más o menos opera, o lo han querido rescatar, pero tiene su inicio en esa etapa. Y entonces los comités vecinales lo que hacían es que se organizaban y decían, bueno, aquí en mi barrio, aquí en mi colonia, aquí en mi comunidad, necesitamos X cosa. Y entonces elaboraban la solicitud y les llegaban los recursos. Pero no estaba ni condicionado a demostrar que se estaba usando, o alguna otra evidencia, por decirlo de algún modo. En cambio, cuando llega Progresa, te digo, introduce esta innovación, que es focalizar los recursos. Vamos a elegir a los más pobres de los pobres, uh-huh, ¿no? Y ahí empieza este asunto de las corresponsabilidades, es decir, válgame la expresión, ¿no? Dando y dando. Okay. Entonces, el beneficiario daba o hacía las tareas que le correspondían, ¿no? Uh-huh. Llevar a sus hijos al centro de salud, a la escuela, ir a las capacitaciones, 20 cosas. Uh-huh. Y entonces yo Estado te daba el apoyo. Y así ha venido funcionando. Uh-huh. Sin embargo, si ponemos a los programas sociales en una perspectiva más grande, en un marco más grande, vamos a darnos cuenta que efectivamente responden a una lógica neoliberal, pero hay un punto bien importante. A partir de 2000, acordémonos que Naciones Unidas lanza los famosos objetivos del milenio, que se supone en este año debemos estar cumpliendo, ¿no? Pero bueno, sí, quedan para el 2015 el horizonte, son, ¿verdad? Son para todo, todavía no se acaba 2015, bueno, diría Naciones Unidas, ¿no? Se acaba hasta un minuto antes de... Exactamente, esperemos que suceda algo muy bueno. Entonces, a partir de ese momento, en 2000, se inicia una nueva concepción de lo que es pobreza. Previo a esto, la pobreza era pobreza y ya. Uh-huh. O sea, soy pobre. Pues te damos, ¿no? Pero ahora, a partir de 2000, con Naciones Unidas, el primer objetivo dice, vamos a erradicar la pobreza. Ese es el objetivo número 1 de los objetivos del milenio. Uh-huh. Y entonces empiezan a delinear qué vamos a entender por pobreza. Claro, que es una salida fácil. Una definición, ¿no? Uh-huh. A partir de eso, es decir, se introduce el concepto de pobreza, y entonces la dinámica, ¿no? La operatividad de los programas cambia, pero cambia justamente porque México empieza a dar respuesta a los convenios que tiene firmados con Naciones Unidas. Es decir, México también firmó el famoso, los famosos objetivos del milenio, y uh-huh, entonces por lo tanto se está comprometiendo a hacer caso de ellos, y para ello retoma el concepto de pobreza. Y entonces ahí Naciones Unidas marca 2 puntos: pobreza extrema, ¿no? O pobreza moderada. Entonces, en este asunto
Digamos México que, retoma eso y justamente es el periodo donde entra Fox. Ajá. Entonces está el 2000, se implementan o se echan a andar los objetivos del milenio, y para 2002 está operando ya oportunidades, pero oportunidades empieza a operar con el concepto de pobreza de Naciones Unidas, claro, a partir del 2000. Es decir, si pudiéramos hacer un corte en el tiempo, tendríamos que hablar de 2000 para acá, ¿no? Antes y después. Es decir, la política pública sí cambia, ¿no? No solo por periodos sexenales, en el sentido de que cada gobierno le va cambiando el nombre, ¿no? Como para perpetuarse, sino que sí responden estas a una dinámica internacional. México no se ha desvinculado del todo en ese sentido. O sea, la política de pobreza en México, si vamos rastreando, nos va a llevar hasta los objetivos del milenio. Que es, digamos, que una política global. No sé si en ese sentido sea para afrontar o de manera que no sea tan cruda el problema de la globalización y los efectos adversos de la economía, que ha llegado a desarticular en muchos lugares lo que son las redes de economía solidaria y la economía de escala, y ha generado estos niveles de pobreza. Bueno, ahorita retomamos este punto porque es muy interesante. Vamos a leer los comentarios antes de que se nos vayan a ir. Escribe Luisa Islas, dice: muy buenas noches a todo el equipo de Ventana Pública, al conductor, colega Omar Elí, y felicitando a la doctora Abigail. Y es muy cierto sobre las divisiones sociales, y eso no ha cambiado nada. Yo iba mucho a un pueblito llamado Buenos Aires en el Estado de México y me daba mucha tristeza, ya que había programas para ayudar, pero la gente no sabe aprovechar dichos programas. Como si un hijo tiene beca, el papá se lo gasta en su alcoholismo. Claro, eso era uno de los señalamientos de por qué se tenía que monitorear la política y alcanzar ciertos objetivos, ¿no? De que, bueno, el niño tiene que ir a la escuela y terminarla para que siga recibiendo el beneficio. También nos vuelve a escribir Luisa Isla, dice: los comités vecinales no empezaron con Salinas de Gortari, antes eran jefes de manzana. Es cierto, muy cierto, Luisa, eran los jefes de manzana, y a partir de estos hacían una especie de, ¿cómo decirlo?, de promoción política, ¿no? En el rumbo, ya sabes, así de vota por mi vecino, ¿no? Y así, y entonces él iba organizando toda esta dinámica, pero en ese sentido podía ser pobre o no pobre, el chiste, si se organizaba, tenía los beneficios, ¿no? Claro. Ahora ya es distinto. En ese sentido, es esta parte, ¿no? De vamos a elegir aquellos que son mucho más pobres. Pero la situación es delicada, ¿no? Claro, no ha cambiado mucho los números. Hemos revisado los números de Salinas de Gortari, que eran 52.3%, me parece, y 53.4%, y ahora tenemos 52.3%. Acaba de salir hace no mucho el reporte de Banco Mundial, y también no tiene mucho, tendrá como 2 semanas, y justamente dicen esto, ¿no? La pobreza en México no ha disminuido, pese a que incluso de manera paralela a oportunidades y ahora Prospera están operando con oportunidades. Operó un programa que se llama Programa de Alimentación, PAL, y ahora con Prospera opera de manera paralela la Cruzada Nacional contra el Hambre. Es decir, tienes 2 programas que están enfocados al mismo objetivo y que ninguno de los dos está generando buenos resultados. Está resolviendo lo que se supone tiene que resolver. Claro. Y entonces observas tú las reglas de operación de ya sea de oportunidades o de Prospera ahora, y vas a ver que estos programas o subprogramas, por decirlo de un modo, están anidados dentro de la operatividad de estos megaprogramas y de los recursos. Es decir, no quiero usar la palabra se desvían, pero sí se desvían recursos de un programa, de un megaprograma como es Oportunidades Prospera, ¿no? Para nutrir a un subprograma que en su momento fue el PAL, ¿no? El Programa de Alimentación, o ahora la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y entonces hay duplicidad, ¿no?, de tareas, hay duplicidad de objetivos. Incluso tú vas a la revisión o a las críticas que se le hacen a las evaluaciones que se le hacen a los programas, y vas a observar constantemente esto, ¿no? Que señalan las instituciones académicas, a ver, se están duplicando tareas, se están duplicando objetivos, y entonces esto hace que los programas de algún modo
pues sean, ¿cómo decirlo? Paliativos, sean incompletos, porque entonces no tiene sentido que tengas un megaprograma y un subprograma que hagan lo mismo. Claro. Y que atiendan lo mismo y, bueno, entonces, no resuelven nada. Entonces, a ver, si empezamos 1994, había una medición que hablaba de 53.4% de pobres. 2014 hablamos de 52.3, y eso con la nueva definición de pobreza. Sí, estamos claros. Con la nueva definición de pobreza. Habría que medirlos con la antigua. Con la antigua definición, y quién sabe qué nos vamos a encontrar. Claro, porque con Cedillo el nivel alcanzó un 69%, me parece, de pobres. Ahora bien, entonces, no, básicamente después de 30 años, más de 30 años de estas políticas, realmente no, lo que se está haciendo nada más es administrar la pobreza, y esto está generando nuevamente que regresemos a una lógica de súbditos y de clientelas y de un gobierno patrimonialista, y ahora con el prospera de nuevamente concentración de facultades en el Ejecutivo. Fíjate que hace poquito estaba en una universidad dando una charla al respecto, y mientras estaba yo comentándoles, vino una idea a mi cabeza, y creo que es momento ya de empezarla a trabajar, y que tiene que ver con si hay un objetivo deliberado, ¿no?, implícito en el quebranto de los lazos sociales. Empiezo a creer que sí lo hay, ¿no? Porque no es de las investigaciones que he podido realizar, he visto esto, pero además me he ido a otras fuentes, y justamente señalan lo mismo, que el problema de la focalización es ese. Es decir, por eso yo decía hace un rato, ¿no?, los programas en sí mismos son nobles. La estrategia, es decir, la metodología de la focalización es la que tiene estos efectos. Por lo tanto, el énfasis que se tendría que poner es en esta metodología. Si bien tiene sus funciones porque hay que administrar los recursos, ¿no?, también tiene sus contras, y entonces habrá que implementar una estrategia que haga frente a esta dinámica de romper los lazos. O sea, está bien focalizar, por un lado, porque efectivamente el Estado no tiene todos los recursos para hacer frente a esto, pero lo cierto es que también tienes que soportar esta situación donde hay una desvinculación social, ¿no? Y te decía, me parece que es deliberada, porque entonces, si sabiendo que esta metodología tiene estos efectos, ¿por qué se sigue implementando? Ya son 30 años. ¿No? O sea, ¿me explico? Sí, como la frase célebre es, lo que se mide se puede mejorar. Entonces ya era hora de que se hubiera mejorado, ¿no? O sea, es así como, a ver, espérame, ¿por qué si sabes que tiene estos efectos, por qué los sigues implementando? Y en ningún momento tú lees las reglas de operación, o sea, de verdad así al dedillo, y no hay una estrategia para contener este rompimiento social. Bueno, yo quiero aquí señalar que en las elecciones de 2012, cuando tú veías el mapa electoral de las entidades donde ganó el PRI, y tú ponías el mapa de los países en donde se había incrementado el nivel de pobres o de pobreza extrema, en cualquiera de los dos casos, ¿no? En donde la población pobre creció y la población en pobreza extrema creció. Pues, ¿qué te crees? Que coincidía el mapa de donde estaban las entidades donde ganó el PRI, calzaba con el mapa de las entidades donde creció pobreza o pobres. O sea, yo tampoco quiero pensar mal, porque estamos aquí para hacer un análisis muy científico. Pero justamente es eso, ¿no? Es decir, pareciera que intencionalmente está diseñado así. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando las poblaciones, cuando nos empezamos a unir, cuando empezamos a decir, a ver, tenemos un objetivo en común y podemos echar a andar recursos? Es decir, a lo mejor Omar cuenta con dinero, pero Juanita cuenta con conocimientos, y yo puedo poner las copias y fulanito puede poner el auto. Es decir, estamos echando a andar nuestro capital social y los recursos que cada uno de nosotros tiene para cumplir un objetivo. Imagínate que eso lo pudiéramos hacer todos de manera libre.
¿Qué es lo que ha venido pasando, por ejemplo, ahora con las mamás de los 43 desaparecidos, ¿no? Lo que sigue ocurriendo ahora con menos eco, pero sigue ocurriendo con las mamás y con los padres de la guardería ABC, ¿no? ¿Qué es lo que viene ocurriendo con el Yo 132? Y así nos puede... O sea, no me quiero ir hasta 68, ¿no? Porque claro, ya está muy lejos, pero son los últimos ejemplos de organización, ¿no? social, de organización social. De capital social. De capital social, echado a andar en acción. Ahora imagínate que estamos en una situación de pobreza y que decimos, ok, sí, estamos conscientes que necesitamos ciertos recursos, porque al final del día el dinero no brota de la tierra, pero hay otras cosas que sí podemos hacer en conjunto. Entonces a lo mejor no va a haber dinero para pintar la escuela, o para poner el camino, o para ararlo, o para limpiarlo, yo qué sé. Pero nos organizamos y lo hacemos. Claro, como antiguamente se hacía. Y ahora, ¿qué pasa si ya no lo hacemos? Pues el camino se va a enyervar. Claro, hay toda una literatura en torno de los bienes comunes y que habla precisamente de eso, ¿no? De que cuando no hay una comunidad que se preocupe por el bienestar de la comunidad misma, para no decirlo otra vez, del vecindario, se deteriora y eso también merma el capital social. Exacto. Pero bueno, ahora vamos a aproximarnos al cierre del programa. Es muy importante retomar dos cuestiones que a mí me interesan mucho por la misión que tiene este programa. Una de ellas es un señalamiento puntual de por ejemplo, en tu perspectiva de analista de este tipo de políticas y también como científica social. La primera, ¿estos programas son, digamos, de corte clientelar o abonan a mis derechos en la construcción de ciudadanía? O sea, digamos, es un poco una pregunta difícil de contestar, pero bueno, quiero llevarlo hacia el plano de cuáles serían entonces, desde tu perspectiva de científica social, las mejoras o los mecanismos que se pueden implementar para que este programa dejara de ser clientelar o dejara de abonar a la ruptura del capital social y se enfocara más hacia la construcción de los derechos del ciudadano, porque estamos en época electoral, entonces es muy importante. Sí, resulta que aunque hay que decirlo, ¿no? Con oportunidades el asunto clientelar había disminuido. Lo cierto es que a menos de un año de Prospera hay indicios fuertes, ¿sí?, de que este asunto de clientelismo se ha recuperado, sobre todo justamente en aquellas localidades donde el partido del Estado gobierna, por un lado, y por otro, me parece que una estrategia para tratar de solventar o compensar esta pérdida de lazos sociales justamente tendrá que ver sí con generar ciudadanía, pero en el sentido de la praxis, es decir, más que de llegar y decirte, mira, tú tienes derecho a ABC cosas, ponerlo en práctica, porque la forma en la que los vínculos se generan y se fortalecen es a través de la práctica. Es decir, yo te puedo decir que tienes una tía en Juan Timbuktu, por decir un ejemplo, y te puedo hablar maravillas de tu tía, pero si tú no tienes contacto con ella, si no estás con ella, si no haces algo con ella, no hay vínculo. Claro. Y entonces, parte de la ciudadanía y justamente del capital social es que las acciones se tienen que echar a andar en conjunto. Porque entonces yo te puedo platicar que tienes muchos cuates, pero si nunca los visitas, si no estás con ellos, de nada sirve en realidad. Claro, como tener entonces, tiene que ser en acción. Amigos en el Face. Ajá. El día de tu cumpleaños no te saluden, ¿no? Ajá, y así ¿no? Así de absurdo es el asunto, ¿no? Entonces, parte justamente del capital social es hacer esto, ¿no? La acción. Muy bien. Es muy importante entonces que este tipo de programas o políticas fortalezcan estos lazos y no que lleguen a romperlos. Exacto. Mira, nos acaban de llegar un par de comentarios, vamos a leerlos. Dice Luisa Islas, solidaridad para mi familia. Claro, era una de las frases con punch que tenía el programa de Salinas de Gortari. José García nos escribe y nos dice, el programa de seguro del desempleo tiene clientelismo y hay mucha corrupción.
Efectivamente, eso es de las cuestiones que más se han señalado en un gran espectro de programas sociales que tienen este tipo de usos. También nos habla Leonel López, quien nos felicita por el programa, dice que qué día podemos organizar otro programa sobre movimientos sociales y sobre la cuestión del 132 que hace 3 años, ¿verdad? Tuvo auge. Sí, claro, vamos a ver esto. Les agradecemos mucho sus preguntas y comentarios. Vamos a tratar de programarlos en este espacio. Vamos a hablar con Miriam Cruz para que le dé salida a estas inquietudes. Bueno, entonces, lo que me decías, ¿se pueden entonces cambiar los métodos de evaluación o los criterios? ¿O cuál sería, digamos, un primer mecanismo para que este tipo de políticas tomen un giro, para que no sigan reproduciendo este tipo de ruptura en los lazos sociales, en el capital social? Lo primero que habría que hacer es dar una revisión al método de focalización que se está empleando actualmente y a partir de ello introducir una estrategia para compensar la pérdida de lazos sociales. Pero es justamente en el método de focalización. No es replantear todo el programa, sino ir ex profeso al método que están empleando. Cuando te refieres al método de focalización, ¿te refieres a que se vuelvan a elaborar los patrones para que se tome otra población objetivo y no se segmente, por ejemplo? No, ¿cómo sería eso? Cuando me refiero a eso estoy diciendo que tendremos que revisar no la población objetivo, porque al final del día el programa tiene que cumplir con su objetivo, ¿no? Que es atender a la pobreza, y entonces esa población no puede cambiar. Me refiero a que dentro del método de focalización debe haber una vertiente, ¿sí?, que solvente o que procure que esa pérdida de lazos sociales se reduzca. Y entonces una de esas estrategias tendría que ser un subprograma, por decirlo de algún modo, o una dinámica donde a partir de los beneficiarios de la localidad, ¿sí?, tengan que hacer acciones en conjunto con aquellos que no son beneficiarios y que de manera sumatoria tengan beneficios ambos grupos. Tendría que venir a partir de justamente del método de focalización, porque si lo echamos a andar desde el lado de los no beneficiarios, no tendría mayor impacto, justamente porque al no ser beneficiarios, ¿a ellos qué? Claro. Y entonces, si lo metes o se introduce a partir de las personas que son la población objetivo, dentro de sus corresponsabilidades, que una sea hacer determinadas acciones de manera conjunta con aquellos que no tienen beneficios del programa, entonces podríamos hacer ahí una dinámica distinta de reestructurar este tejido. Exactamente. Muy bien, porque era algo que me preocupaba, por ejemplo, era que veía que ahora en los objetivos de Próspera, como los beneficiarios tenían acceso preferencial, por ejemplo, al crédito, a una serie de cosas, a bolsas de trabajo, me parece, a salidas productivas y cierto tipo de programas para el fomento al empleo y de financiarización. Bueno, lo que generalmente yo creo que va a terminar pasando es que este tipo de sector va a ser una clientela, porque va a ser, como habíamos dicho en tono de broma al principio, van a ser los elegidos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, se tendrían que tomar estas previsiones, hacer este tipo de mejoras para que se construya nuevamente este tejido social que viene a romperse con esta dinámica de seleccionar una población elegida y otra que quedó fuera. Y se sigue empobreciendo, además. Y que muchas veces no es porque se obedezca a criterios establecidos en el programa, sino a veces son cuestiones de operación política, hay que decirlo, ¿no? Que ciertos partidos eligen a sus beneficiarios y otros, o simplemente porque la señora no estuvo ese día en su casa y no le pusieron el hacer la encuesta, y entonces ya quedó fuera del programa. Claro. Bueno, pues caray, es un programa que nos ha arrojado mucha luz en cuanto a este tema, y creo que algo muy importante que tenemos que recuperar es que, pues, como ciudadanos tenemos que darnos cuenta que tenemos derecho a que el Estado nos brinde políticas que mejoren nuestras condiciones de vida y que en ese sentido no rompan el capital social que ya existe en una comunidad, ¿no? Muy importante lo que nos has dicho esta noche. Bueno, pues quiero agradecerte mucho el que nos hayas acompañado con tus opiniones expertas. Y ¿tienes algún señalamiento para cerrar el programa? Pues básicamente eso, ¿no? Echemos a andar nuestro capital social.
micro o macro, tenemos que ponerlo en acción siempre, porque justamente no podemos permitir que se pierdan nuestros lazos. Muy bien, claro, eso es fundamental, creo que para todo ciudadano y para toda nación o toda comunidad política, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. No, Dylan. Muchísimas gracias a ti, Es Omar. un placer que nos hayas acompañado. Bueno, pues vamos a despedir la emisión de este programa, agradeciendo a todos nuestros radioescuchas, cibernautas y el público que nos va a acompañar. También recuerden que tenemos este podcast, ustedes pueden escribirnos o buscarlos en la página de Ventana Pública, en la estación. Nuevamente les recuerdo cuáles son las redes sociales. Estamos en Escucha Radio, el sitio es www.escucharadio.com.mx, nuestro correo es info@escucharadio.com.mx y la página de Facebook es Escucha Radio. Le agradecemos nuevamente las facilidades para la producción de este programa a nuestro director, el licenciado Antonio Basbar, a la licenciada Claudia Segura y a nuestro ingeniero en cabina que siempre nos está apoyando y sacando de apuros, el Conde. Muchísimas gracias, Conde. Damos por concluida esta emisión. Agradecemos a todo el público, al público de Ventana de Miriam Cruz, y los invitamos a nuestra próxima emisión. Ya saben, aquí en Ventana Pública hablamos de realidades, esperamos que se queden, sigue un programa muy interesante de música, ya saben, para todos los amantes de la buena música. Esto es todo por este día. Agradecemos nuevamente a la doctora Abigail Martínez, le enviamos un saludo a nuestros amable auditorio y esperemos que nos acompañen en la siguiente emisión. Que pasen muy buenas noches, hasta pronto, y aquí hablamos de realidades. Muchas gracias. Escucha Radio. Imagina lo que escuchas.